Evangelio según San Lucas. Capítulo 9. Versos del 1 al 43. Envía el Señor a sus apóstoles a predicar, y los instruye en las reglas que debían observar. Versos 1 al 6. Habiendo llegado a noticia de Herodes la fama de Jesucristo desea verle. Versos del 7 al 9. Da de comer a 5.000 hombres con 5 panes y 2 peces. Versos del 10 al 17. Confesión de San Pedro. Versos del 18 al 21. Anuncia su pasión. Versos 22 al 25, y 44 al 45. Transfiguración del Señor. Versos 26 al 36. Cura a un joven a ruegos de su padre. Versos del 37 al 43. 1. Y llamando a los 12 apóstoles, dióles virtud y potestad sobre todos los demonios, y que sanasen enfermedades. 2. Y enviólos a predicar el reino de Dios, y a sanar los enfermos. 3. Y díjoles: No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas. 4. Y en cualquiera casa en que entrareis, allí albergad, y no salgáis de allí. 5. Y si no os recibieren, salid de aquella ciudad, sacudiendo aún el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. 6. Ellos salieron, y andaban de pueblo en pueblo predicando el Evangelio, y sanando por todas partes. 7. Y llegó a noticia de Herodes el tetrarca todo lo que hacía Jesús, y quedó como suspenso, porque decían: 8. Algunos, que Juan había resucitado de los muertos. Y otros, que Elías había aparecido. Y otros, que un profeta de los antiguos había resucitado. 9. Y dijo Herodes: Yo degollé a Juan. ¿Quién pues es este, de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. 10. Y vueltos los apóstoles, contáronle cuanto habían hecho. Y tomándolos consigo aparte fuese a un lugar desierto, que es del territorio de Betsaida. 11. Y cuando las gentes lo supieron, siguiéronle. Y Jesús los recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que lo habían menester. 12. Y el día había comenzado ya a declinar. Cuando llegándose a él los 12, le dijeron: Despide a estas gentes, para que vayan a las aldeas y cortijos de la comarca, se alberguen y hallen que comer. Porque aquí estamos en un lugar desierto. 13. Y díjoles: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más de 5 panes y 2 peces. A no ser que vamos nosotros a comprar viandas para toda esta gente. 14. Porque eran como unos 5.000 hombres. Y él dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar en ranchos de 50 en 50. 15. Y así lo ejecutaron. Y hicieronlos sentar a todos. 16. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, bendíjolos, y partiólos. Y diólos a sus discípulos, para que los pusiesen delante de las gentes. 17. Y comieron todos, y saciáronse. Y alzaron lo que les sobró, 12 cestos de pedazos. 18. Y acaeció que estando solo orando, se hallaban con él sus discípulos. Y preguntóles, y dijo: ¿Quién dicen las gentes que soy yo? 19. Y ellos respondieron, y dijeron: Juan el Bautista, y otros Elías, y otros que resucitó uno de los primeros profetas. 20. Y díjoles: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: El Cristo de Dios. 21. Él entonces les amenazó, y mandó, que no lo dijesen a nadie. 22. Diciéndoles: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, y por los príncipes de los sacerdotes, y por los escribas, y sea entregado a la muerte, y que resucite al tercero día. 23. Y decía a todos: Quien en pos de mí quiere venir, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame.
24, porque el que quisiere salvar su ánima, perderála. Y quien perdiere su ánima por amor de mí, la salvará. 25, porque ¿qué aprovecha a un hombre, si granjeare todo el mundo, mas se pierde él a sí mismo, y hace la ruina de sí propio? 26, porque el que se avergonzare de mí, y de mis palabras, se avergonzará de él el Hijo del Hombre, cuando viniere en su majestad, y del Padre, y de los santos ángeles. 27, mas dígoos en verdad, que algunos hay aquí, que no gustarán muerte, hasta que vean el reino de Dios. 28, y acaeció casi 8 días después de estas palabras, que tomó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan, y subió a un monte a orar. 29, y mientras hacía oración, cambióse la figura de su rostro, y sus vestidos blancos y resplandecientes. 30, y he aquí que hablaban con él 2 varones. Y estos eran Moisés y Elías. 31, que aparecieron en majestad. Y hablaban de su salida, que había de cumplir en Jerusalén. 32, mas Pedro y los que con él estaban se hallaban agravados de sueño. Y despertando vieron la gloria de Jesús, y a los 2 varones, que con él estaban. 33, y cuando se apartaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es que nos estemos aquí. Y hagamos 3 tiendas, una para ti, y otra para Moisés, y otra para Elías. No sabiendo lo que se decía. 34, y cuando él estaba diciendo esto, vino una nube, y cubriólos. Y tuvieron miedo, entrando ellos en la nube. 35, y vino una voz de la nube, diciendo: Este es mi Hijo el amado, a él oíd. 36, y al salir esta voz, hallaron solo a Jesús. Y ellos callaron, y no dijeron a ninguno en aquellos días, cosa alguna de las que habían visto. 37, y otro día descendiendo ellos del monte, les vino al encuentro una grande tropa de gente. 38, y he aquí un hombre de la turba clamó, diciendo: Maestro, ruego que mires a mi hijo, porque yo no tengo otro. 39, y he aquí que un espíritu lo toma, y súbitamente da voces. Y lo tira por tierra, y lo quebranta haciéndole echar espuma, y apenas se aparta de él despedazándolo. 40, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. 41, y respondiendo Jesús, dijo: Oh generación infiel y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros, y os sufriré? Trae acá tu hijo. 42, y cuando se acercaba, lo tiró el demonio en tierra, y maltratóle. 43, mas Jesús increpó al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo volvió a su padre. Comentarios. 4, y en cualquiera casa en que entrareis, allí albergad y no salgáis de allí. 1. Texto griego. Kaie keiten exergeste y salid de allí. La cual lección estaría muy bien, y sería una frase hebrea: permaneced allí, y salid de allí. Lo que significaría: permaneceréis allí cuando sea tiempo de estar en casa. Y saldréis cuando lo sea de salir a predicar. Lo que quiere decir: no mudaréis de casa, que es el sentido de la Vulgata. Y de este modo se pueden conciliar ambos textos. 10, y vueltos los apóstoles, contáronle cuanto habían hecho. Y tomándolos consigo aparte fuese a un lugar desierto, uno, que es del territorio de Betsaida. 1. Texto griego. Poleos calúmenes de la ciudad, que se llama Betsaida. Los predicadores evangélicos, ya para atender a su propia salud, ya para poder servir más útilmente a los pueblos, deben de tiempo en tiempo buscar el retiro, y alimentarse en la oración y silencio del Espíritu y de la palabra de Jesucristo. Los apóstoles recogidos de esta manera en compañía de su divino Maestro y con su bendición, se hallaron en estado de poder alimentar una tan grande multitud de personas. En estas se representaban los pueblos, que los pastores sustentan espiritualmente en la Iglesia con el pan sagrado de la palabra de Jesucristo, y también con el pan sobresubstancial de su adorable cuerpo.
12, y el día había comenzado ya a declinar. Cuando llegándose a él los 12, le dijeron: despide a estas gentes, para que vayan a las aldeas y cortijos de la comarca, 1, se alberguen, y hallen que comer. Porque aquí estamos en un lugar desierto. 1. Manuscrito. Que son aprieto de aquí. 14, porque eran como unos 5.000 hombres. Y él dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en ranchos de 50 en 50. 1. Manuscrito. Por cincuentenas. 18, y acaeció que estando solo, uno orando, se hallaban con él sus discípulos. 1. No quiere decir que estaba solo, por cuanto le acompañaban sus discípulos, sino que estaba separado de la gente que le iba siguiendo. O bien que él solo estaba en oración, y no los discípulos, aunque moraban en su compañía. 21, él entonces les amenazó, y mandó, que no lo dijesen a nadie. 1. Porque no era aún el tiempo en que se debía manifestar. 24, porque el que quisiere salvar su ánima, 1, perderála. 1. Esto es, la vida, cuyo origen es el alma. Porque el hombre comienza a vivir cuando recibe el alma. 25, porque ¿qué aprovecha a un hombre? 1. Manuscrito. Que pro tiene al hombre. 27, mas dígoos en verdad, que algunos hay aquí, que no gustarán muerte, hasta que vean el reino de Dios. 1. Mateo 16, 28, Marcos 8, 39. Por las palabras del versículo que se sigue inmediatamente, parece que el evangelista San Lucas no deja lugar de dudar, de que esto que dijo el Señor a sus discípulos, debe entenderse de su gloriosa transfiguración. Véase lo que dejamos notado en San Mateo 17, 1. 31, que aparecieron en majestad. Y hablaban de su salida, 1, que había de cumplir en Jerusalén. 1. De su salida de este mundo. Esto es, de su muerte, que se había de cumplir en Jerusalén. 32, mas Pedro y los que con él estaban se hallaban agravados de sueño. 1. Manuscrito. Estaban agraviados de sueño. 34, y cuando él estaba diciendo esto, vino una nube, y cubriólos. 1. A Moisés, a Elías, y a Jesucristo. 36, y al salir esta voz, hallaron solo a Jesús. 1. Manuscrito. No vieron sino a Jesucristo señero. Al salir la voz, mientras se oía esta voz vieron solo a Jesús, para que no se dudase a quién se dirigía. Y ellos callaron, y no dijeron a ninguno en aquellos días, 2, cosa alguna de las que habían visto. 2. Hasta después de haber resucitado. 41, y respondiendo Jesús, dijo: oh generación infiel y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros, y os sufriré? Trae acá tu hijo. 1. Manuscrito. Adu aquí to fijo. E cuando lobo aducho, prisole el demonio. E quebrantol.